Hermano, leamos en el libro de San Mateo 7. ¿Cuánto leyeron la Biblia esta semana? ¿Leyeron la Biblia, estimados hermanos? ¿O esperan que el pastor traiga una prédica de esas que me preparo, estudio? ¿O de esas que podría decirle, mire, solo la agarré así al tanteo? Y usted que no estudia la Biblia dice, ¿qué mensajón se dio el pastor? Y de repente no hablé nada de la palabra del Señor. Entonces es importante que usted lea. Dice que los cristianos de Berea, ahí entre 8 les voy a hablar eso. Los cristianos de Berea, cuando Pablo predicaba, no decían todo amén, sino que se iban a su casa y escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo decía era cierto. ¿Cuántos hacen eso, hermanos? Después de una prédica usted se va a su casa a leer, a estudiar, a ver si el pastor, el predicador dijo lo que está escrito en la palabra. Y entonces hallaron que lo que Pablo decía era cierto. ¿Y saben qué pasó? Creyeron con todo su corazón que Jesús es el Cristo que ellos esperaban. O sea, que no eran aquellos que de primas a primeras agarraban, sino que, bueno, algunas veces, hermano, el Espíritu da testimonio de la palabra, porque usted es compungido, redarguido, convencido por el Espíritu Santo de Dios. Pero algunas veces de repente a usted le queda duda, vaya y escudriñe. Y ahora tenemos la facilidad, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a Google y dice, quiero ver sobre el texto qué significa roca. Y tíreme textos, y le tira un sinfín de textos. Fíjese, hermano, antes costaba, ¿verdad, hermanos? Ahora no. Ahora tenemos accesibilidad para bien. Dios bendiga a esos hermanos que en la tecnología se ponen a escribir mucho. Bueno, vamos a leer, hermanos, leamos todos desde el capítulo 7 al versículo 24. Si gusta se pone de pie, gloria a Dios, porque va a hablar Jesús, el Rey de Reyes. Gracias a Jesús. Bendiga a la audiencia que nos ve. Hay hermanos que nos están viendo en la Unión Americana. Ahí ya nos escribió ahorita hermano Amado Gil de Nicaragua. Allá está mi hermano Amado Gil, pastores. Hace unos 5 años los fuimos a visitar allá. Dice la Biblia, cualquiera pues que me oye, qué linda esta palabra, oiga esta, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Diga conmigo, la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, oye, este es lo contrario, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, tonto, torpe, agréguele todo lo que quiera, que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia. Y vinieron vientos, o ríos, perdón, y soplaron viento y dieron con ímpetu. Mire esa palabra ímpetu, no sé qué se me olvida, significa con una excesiva fuerza. Y contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Hasta ahí nomás, siéntense, amados. Gloria a Dios. La importancia para nosotros de estar fundamentados sobre la roca. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, después de que habló la palabra, desde el capítulo 5, usted va a encontrar hasta el capítulo 8 o 7 al final, todo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y a ese Sermón del Monte algunos le conocen como las leyes del reino de Jesucristo. Usted recuerda que Moisés subió al desierto, subió al monte Oreb, al monte Sinaí, y recibió las tablas de la ley. Ahí se le dieron las normas y ordenanzas exclusivas para el pueblo de Israel. Pero viene Jesús y se sube a un monte, porque le quiso hablar a las multitudes, porque eran muchos los que seguían a Cristo Jesús. Ahí en el capítulo 7, en los últimos versículos, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad, y no como los fariseos, que no tenían autoridad. Enseñaban la palabra, pero sin autoridad alguna. Entonces obviamente esto emocionaba, atraía el corazón, la mente de los oyentes, y eran multitudes que seguían a Cristo. Si usted lee el capítulo 5 va a encontrar cómo inicia lo que muchos conocen como el Sermón del Monte. ¿Han oído ustedes hablar del Sermón del Monte? ¿Cuántos han oído hablar del Sermón del Monte? Y da inicio con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y habla de muchas bienaventuranzas. Incluso dice: bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en el Sermón del Monte usted va a encontrar dos cosas sobresalientes que Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. En el Sermón del Monte usted va a encontrar cómo Jesús nos enseñó a orar. Y aparece la famosa oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos recuerdan eso, hermanos? ¿Se recuerdan de eso? Estoy dando un resumen y qué importante es. En el Sermón del Monte usted va a encontrar, dice: cuando tú des limosna, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. En el Sermón del Monte habla de amar a nuestros enemigos, ¿verdad que sí? Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen. Así dice, ¿verdad? Pero también dice: bendecid a los que los maldicen. ¿Cuántos han bendecido a los que hablaron mal de ustedes hoy? Casi cuesta, hermanos. ¿Cuál es su oración cuando alguien lo maldice? Señor, trata con él. Señor, se ha levantado contra mí. Es la oración contraria. Ahora, Jesús está hablando entonces y pone, por ejemplo, dice: todos los que oyeron la palabra van a ver dos deducciones. Estaba oyendo ahí al pastor John MacArthur, dice que habla de dos destinos, de dos caminos, hermanos, de dos caminos, de dos destinos, y está hablando de dos oyentes, y está hablando de dos fundamentos, y está hablando de dos reacciones. Fíjese que en la Biblia aparecen dos cosas, no aparece un estado intermedio, ¿verdad? Solo en Apocalipsis capítulo 3, en los últimos versículos, en el mensaje a la Odisea, incluso le dice el Señor: por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Siempre está pensando el Señor en dos estados: en la puerta estrecha, en el camino, ¿qué? En la puerta estrecha, en el camino angosto. En la puerta ancha, en el camino ancho. Y así está hablando. Y ahora aquí el Señor presenta dos cuadros que se les podría hablar, hermanos míos, como una metáfora comparativa. Porque el Señor usó esa palabra que se usa en hermenéutica. Los muchachos que estudiaron hermenéutica saben que en la Biblia hay, hermanos míos, normas metafóricas o ejemplos que se quieren dar. Y acá el Señor quiere hablar de manera metáfora, o sea, de manera así explicativa, poniendo un ejemplo. Por ejemplo, el Señor habla de dos personajes que oyen la palabra. A uno se le llama sabio, prudente, inteligente, que sobresalió. Y usted lo puede leer ahí mismo, donde estamos en el texto que nos atañe. Dice: cualquiera que me hace o que oye esta palabra y las hace, porque todos podemos oír. Si usted ve en los dos cuadros, aparece que los dos son oyentes, y por eso Santiago dice que tenemos que ser, ¿qué? Oidores, hacedores. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a practicar? La palabra del Señor. Fíjese, hermano, que la palabra de Dios, al practicarla, trae grandes beneficios. Desde el libro de Deuteronomio capítulo 28, el Señor está diciéndole a su pueblo, terminando Moisés el discurso en el Sinaí. Ahí les da un discurso y les dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos los mandamientos, leyes, ordenanzas y preceptos que yo te mando. O sea que va a haber un acontecimiento cuando el hombre y la mujer ponemos por obra, así de práctico, la palabra del Señor. Hay un acontecimiento. ¿Y qué va a acontecer? Dice que todas estas bendiciones que yo hablo hoy vendrán sobre ti. O sea que si yo obedezco la palabra de Dios, la pongo por obra, tengo derecho a las bendiciones. O sea que ni siquiera las voy a exigir, ni siquiera voy a estar reclamándolas, sino que la acción misma de mi obediencia a la palabra hará que tendrá una secuencia. De esto tendrá una producción. Si yo obedezco una palabra del Señor, si yo le busco, dice la Biblia que le voy a hallar. Si yo doy para el Señor, dice que voy a recibir. Y así sucesivamente. Entonces el Señor ahora quiere hacer un recordatorio. ¿Y sabe qué recordatorio que quiere hacer? Es que dice: mire, si oyen la palabra y las hace.
y las hace. Gloria a Dios. Implica, hermanos míos, que tenemos oyentes que no hacen, que no ponen por obra la palabra de Dios. Santiago dice que aquel hombre que escucha la palabra de Dios y no la hace, se le compara a un hombre que se ve en el espejo. ¿Cuántos se vieron en el espejo hoy antes de venirse? ¿Se vieron, hermanos? ¿Se recuerdan cómo estaban? No, ya se nos olvidó. Así es el que oye la palabra y no la pone por obra. Se ve en un espejo, ahí está, se ve, considera su rostro natural como es, luego va, ¿y qué dice? Y se le olvida cómo es. Así es el que oye la palabra de Dios y no la pone por obra. Qué tremendo Santiago, hermano. O sea que podríamos ser un oyente. Y le voy a decir que hay una bienaventuranza en capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que, ¿qué dice? Los que leen esta palabra. O sea, 3 veces dichosos. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, si usted leyó hoy la Biblia, si la leyó durante la semana, de repente ni la entendió, ni siquiera la estudió a profundidad, pero al menos la leyó, entonces usted ya fue bienaventurado. ¿Cuántos leyeron la Biblia, hermanos? La leyeron, dicen amén. O solo el que le tocaba la lectura bíblica, y solo porque le tocaba la lectura bíblica. Muy grueso el pastor, hermano. No, ese es un ejemplo, no se sienta mal, pero a veces así pasa. Que solo porque me toca predicar, entonces leo y estudio. No, la palabra de Dios debo de leerla porque es el alimento espiritual para mi alma. ¿Cuántos recuerdan eso? Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? Tenéis la vida eterna. ¿Dónde dice eso, hermanos? Estamos en el mes de la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Cómprese una Biblia, hermanos. Baje todas las aplicaciones. Yo tengo ahí 5 aplicaciones, ahora le agrego otra, la nueva versión internacional. Porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas, dice la Biblia, son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Por eso es que a la Biblia se le llama como la regla infalible de fe y de conducta. O sea, aquí voy a aprender yo cómo ser un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen hijo, un buen cristiano, un buen servidor de Jesucristo. Y el que lee la Biblia no actúa de acuerdo a su mente y pensamiento. Actuamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es si la ponemos por obra. Si no, pues ahí la tendremos como cuando aquel papá le dice a su hijo, hijo no salga, y el hijo sale. Hijo no se vaya a ese lugar, y el hijo se va a ese lugar. Así nos pasa, hermano, cuando la palabra de Dios nos habla. Yo he oído hermanos que dicen, qué mensajón hoy. Hoy sí Dios habló a mi vida, pero ahí se quedó nada más. Entonces dice, Jesús dice, oye esta palabra y las hace. Acción quiere el Señor. Le compararé. Es una comparación, pero es una comparación muy buena. Aunque hombre, ¿cómo era este hombre, hermanos? Prudente. ¿Cuántos se recuerdan de las 10 vírgenes? ¿Se recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, hermanos? ¿Dónde dice eso? Los que leen la Biblia, ¿dónde está eso, hermanos? Mateo 25. O sea que si hay 3 hermanas que sí leen la Biblia. Mateo 25, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5 sabias y 5 insensatas. 5 prudentes. Entonces, las 5 dice, tomaron sus lámparas, le echaron aceite y se llevaron otra vasija anexa de aceite. Las insensatas es como aquellos, lo que nos pasa a nosotros. ¿Sabe usted que los chapines todo lo dejamos a última hora? ¿Cuántos saben que a última hora dejamos todos nosotros? Hay que pagar el impuesto del carro. ¿Cuántos ya pagaron el impuesto de circulación de su carro? Dieron una prórroga a usted hasta septiembre. O sea, todo lo dejamos a última hora. Y estas 5 insensatas dijeron, bueno, el esposo tarda en venirse. Cuando él ya vaya a venir, entonces vamos a buscar aceite. Las otras no, fueron sabias, prudentes, llevaban aceite. Y cuando se oyó la voz que dijo, a medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y usted ya conoce la historia. ¿Cuántos ya conocen esa historia? Ahí se las dejo, y si no, léanla. Entonces Jesús dice,
a un hombre, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué significa la palabra prudente? Sabio, entendido. Que dice que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. O sea, hermanos, usted puede ver muchas casas edificadas y las puede ver muy bonitas, muy excelentes, y pueden tener excelente vistosidad. Me sorprendió anteayer, hubo un terremoto 7.9 en Japón. ¿Cuántos vieron ese terremoto que hubo? 7.9. Si nos agarra un terremoto de 7.9 en Guatemala, en San Lucas Tolima, ¿cree usted que hubiera muertos? ¿Hubiera habido derribamiento de casas? Sí, hubiera habido derribamiento de casas, porque un terremoto de 7.9 pega duro, hermanos. Pero dice que esa área es un área telúrica, o sea, es un área de terremotos. No sé cuántos cientos o miles de terremotos o temblores o réplicas suceden al año. Entonces ellos son sabios, son muy técnicos. Prepararon los edificios y las casas exclusivamente para cuando esté temblando. No se caen las casas, no salen corriendo como nosotros. Nosotros hay un temblor hoy en la noche, ¿qué hacemos, hermano? Todos afuera. No salga porque afuera también está temblando. Entonces ahí yo vi los edificios se hacían así. Unas cosas se cayeron nada más y siguieron su vida normal, porque ellos ya estaban preparados para ese momento. El fundamento de los edificios en esa área de Japón, en esa área telúrica donde hay mucho temblor, ellos ya saben. Ahora, el Señor está hablando aquí de fundamentarse, hermanos míos. Y luego hace la otra comparación. Mire qué tremendo. Pero veamos la otra comparación. Versículo 26. Lea el versículo 26. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, lo contrario. Usted ha oído la palabra, la hace, se le compara como un hombre sabio, con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los albañiles saben que el fundamento de la casa debe ser lo más fuerte. ¿Saben ustedes, que se invierte mucho para el fundamento? Nosotros cuando hicimos la casa, el fundamento de la casa ya llevó plata, hermanos. Qué dineral. Y no se ve, hermanos. Y no se ve porque todo queda enterrado. Y no se ve. Entonces dice que este otro se le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué significa la arena, hermanos? Algo superficial, algo que no tiene ¿qué? Estabilidad. Ahora, las casas estaban ahí. Todos podrían decir, los dos hicieron bonitas casas. Pero llegó el momento de probar la solidez de las casas. Y eso es lo que pasa. Nosotros estamos en la iglesia, estamos en el cristianismo. Y podríamos, hermanos míos, estar florecientes, muy activos, muy animados, congregándonos, animados. Estaba recordando como la semilla cayó en diferentes campos, ¿verdad? Una cayó en buena tierra, otra cayó junto al camino, otra cayó entre las espinas, otra cayó en ¿dónde, hermanos? En pedregales, es lo mismo, Pero la que permaneció fue la que cayó en buena tierra. Siempre el Señor usó estas ilustraciones buenas, porque esa es la reacción del ser humano. Los seres humanos podemos ser emocionalistas, pero la palabra del Señor nos va a ayudar a nosotros a permanecer. Ahora, vea qué sucede cuando se fundamenta la reacción. El versículo 25 habla sobre la casa del prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos. Ya se imaginan, hermanos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron y golpearon contra aquella casa. Este es, hermano mío, la ilustración de las embestidas que el cristiano sufre. Los momentos difíciles que usted pasa, las pruebas, las adversidades, las luchas, los momentos en que usted dice, renuncio, no aguanto, esto está duro. ¿Cuántos han pasado pruebas terribles, hermanos? Ahí se ve. Vienen momentos difíciles. Hay días que usted siente que le llueve sobre mojado. Sale de una y entra otra, ¿verdad que sí?
Alguien me dijo: pastor, ¿y cuándo vamos a terminar las pruebas? Hasta que estemos con Jesús, le dije. Hasta entonces termina la prueba. A veces nos llueve sobre mojado, una tras otra. ¿Y qué hacemos? Bueno, estamos, hermanos, cimentados sobre la roca. Miren que dice la Biblia: y golpearon contra aquella casa y no cayó. Alabado sea Dios. Qué lindo es esto, hermanos. Dios nos ayuda a no caer. ¿Cuántos han caído aquí? Saben que la caída es duro, hermanos. Pero dice que como estaba fundamentado, escuchó la palabra, la puso por obra. Vinieron las pruebas, la lucha, las tentaciones, los momentos adversos que vienen sobre la vida de todo cristiano. Aún el mismo apóstol Santiago dice en el capítulo 1: hermanos míos, tened sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas. Yo no sé qué prueba usted está pasando, qué lucha. Unos más fuertes que otros, hermanos. ¿Saben ustedes que hay unos que están pasando luchas más fuertes que otros? La suya tal vez es liviana. Hay hermanos que están pasando unas pruebas tan terribles y uno se asombra de ver cómo permanecen, cómo están firmes. ¿Por qué razón? Porque escucharon la palabra, se fundamentaron sobre la roca y la casa no cayó. Ahora mire la reacción del segundo. Edificó su casa el segundo sobre la arena. Vino la prueba. Descendió lluvia. Vinieron ¿qué? Lo mismo, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, con excesiva fuerza contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Cayó. La casa cayó y grande fue su ruina. O sea, cuando usted cae, grande es su ruina. Cuando usted pierde, grande es nuestra ruina. Porque, hermanos, hay una ruina en todos los sentidos de la palabra. Puede ser una ruina espiritual, ruina familiar, ruina material, ruina económica. Agréguele todo lo que usted quiera agregarle. Ahí está la comparación de los dos hombres. Uno escuchó la palabra y la llevó al campo de la práctica. Usted está escuchando la palabra, la lee y dice: no, yo voy a obedecer este texto. Empiece a obedecer aunque sea un texto de la Biblia. No la obedezca toda de un solo, pero empiece obedeciendo paulativamente. ¿Qué cosa de la palabra de Dios usted ya empezó a obedecer? Es la interrogante. ¿Qué empezó usted a obedecer ya la palabra de Dios, hermano? Si yo le pregunto hoy: hermano, ¿qué texto, qué cosas de la Biblia usted ya empezó a obedecer? Ya empezó a mejorar, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. No implica que usted hoy va a cumplir toda la escritura, pero empieza paulatinamente a obedecer la palabra del Señor. Ahora, si usted entra en una necedad rotunda y dice: bueno, a mí no, y etcétera, entonces viene el momento difícil. Y aquí estaba escuchando que no solamente se habla de una ruina en este mundo, se habla de una ruina en la eternidad. Eso es lo más tremendo, que no solo vamos a sufrir la ruina aquí en la tierra. Porque yo pregunto, hermanos míos, ¿cuántos en verdad han tenido éxito cuando se han alejado de Dios? Usted que alguna vez se alejó de Dios, le pregunto: ¿ha tenido usted éxito alejarse de Dios? ¿Solucionó sus problemas alejándose de Dios? ¿Mejoró su situación alejándose de Jesús? ¿Se levantó como usted esperaba levantarse alejándose del reino de Dios? Mire, la experiencia misma dice que no, jamás. Lejos del Señor, nada somos, nada podemos hacer. El mismo Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 15. Sin mí, dijo él, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Entonces estos dos hombres vemos que tuvieron: uno estuvo en ruina, el otro se sobrepuso, se mantuvo. Vinieron vientos y la casa ahí estuvo. Como estos hermanos de allá de Japón, esos hermanos de Japón que aunque vengan terremotos, las casas no se caen. ¿Por qué razón? Porque ya están bien fundamentadas. Ahora, hagamos una comparación. La metáfora de la roca en las escrituras sirve para comunicar algo sólido, algo estable, algo inconmovible. La palabra de Dios nos habla de permanecer firme. Dice el apóstol Pablo: si alguno dice que está firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. Mire que no caiga. Luche por no caer. Luche por no alejarse. Luche por no fracasar en su vida espiritual. Ahora, hermanos míos, esto es algo importante porque podemos apoyarnos sin temor a lo que vendrá.
si yo estoy creyendo a la palabra de Dios, no temeré al futuro. El futuro muchas veces puede ser incierto, ¿qué va a pasar? Pero estoy saturado y convencido de las promesas de la palabra del Señor, que son miles de promesas que hay por mantenerme creyendo y confiando. Por eso el apóstol Pablo dice que así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Por eso dice, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que ponen por obra estas palabras. Mire, 3 bienaventuranzas. Si usted ya leyó, ya es bienaventurado. Usted que está oyendo es bienaventurado. Pero usted que la va a llevar al campo de la práctica también es bienaventurado. Alabado sea Dios. Así que muchos autores de la Biblia usaron este ejemplo para describir, hermanos míos, el carácter sólido y firme y estable de la protección de Dios a los que permanecemos. Por eso dice el mismo salmista, dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies, dice, ¿sobre qué? Sobre roca firme. Ahí está hablando, el salmista habla de que estaba en desesperación, estaba en angustia, estaba en un momento difícil, pero él estaba creyendo a lo que Dios decía. Y entonces vino Dios, lo sacó de todo eso y lo puso en roca firme. Entonces Cristo es la roca, hermano mío. Él es la roca. Cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuántas puertas del infierno se han abierto contra la iglesia de Cristo. Pero estamos fundados sobre la roca. La roca no es Pedro, como han enseñado. La roca es Cristo. Cristo le estaba diciendo: sobre esa verdad que acabas de decir, que yo soy el Cristo, voy a fundamentar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Dicen amén, hermanos. Aleluya. En Isaías 24, 4 al 9 nos habla que confiemos siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Él hizo caer por tierra a los que habitaban en alturas, dice. Humilló a la ciudad exaltada, la derribó hasta el polvo y hoy, dice, la aplastan con el pie los afligidos y los menesterosos. Confiemos en Cristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Así que pongamos por obra la palabra de Dios. El beneficio es para mí. Fíjese que si yo pongo por obra la palabra de Dios, tengo un beneficio en 3 dimensiones. Tengo un beneficio en 3 dimensiones, basado en lo que dice Proverbios 27. Camina el justo en su integridad y su descendencia es dichosa después de él. O sea, si yo permanezco en la roca, soy beneficiado. Pero beneficio mi círculo colectivo. ¿Quién es mi círculo colectivo, hermano? Mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero beneficio mi futuro generacional. ¿Quién es mi futuro generacional? Serían mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Por haber permanecido en la roca, me beneficié a mi familia y beneficié a mi círculo generacional. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención a esta explicación.